Bueno, aquí salió este ejercicio, el cual básicamente nos podemos dar cuenta lo restringido que está el rey. Por ejemplo, en esta posición, si le tocara mover al negro, prácticamente el rey no puede escapar por ninguna de estas casillas. Esta casilla la controla el caballo, está nuestro peón y está la torre. Entonces, aprovechando eso, tenemos que ver que tenemos la torre en la fila 7 y tenemos una torre en la columna en la fila 1. Entonces, aquí lo que podríamos hacer en este tipo de ejercicios es tratar primero de descartar jugadas. Evidentemente no podríamos dar un jaque ahí, pero nos capturarían la torre. Cabe destacar que también tenemos que hacer prácticamente que el negro haga jugadas forzadas. ¿Por qué? Porque aquí nos amenazan el prácticamente mate, ¿no? Podríamos poner la torre, pero prácticamente sería igualdad. Aparte que este peón es muy peligroso porque prácticamente es un peón pasado. Por lo cual, descartando jugadas, hay una jugada interesante que aquí estoy viendo, que sería sacrificar el caballo. Evidentemente, tendría que recapturar, ya que si el rey viniese aquí a h5, pues tendríamos este mate, ¿no? Por lo cual, esa tiene que capturar forzosamente. Eso es lo que les digo de obligar al adversario a hacer jugadas forzadas. Entonces, al capturar este peón y al recapturar el negro, nosotros prácticamente vendríamos con este jaque. No le quedaría al negro que hacer jugada única, venir aquí a h5 y posteriormente vendríamos con este mate. Así que vamos a realizar esa secuencia. Entonces vamos a hacer jaque, jaque y mate. Y ahí queda el ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio, prácticamente amenazamos varias cosas, ¿no? La evidente, de hecho aquí este ejercicio tiene truco porque podríamos observar que lo primero, que si yo doy un jaque aquí, pues puedo decir, bueno, jaque, se va a cubrir con el alfil y ganamos la torre en el acto, ¿no? Pero hay una jugada más sutil, que por eso es importante hacer este tipo de ejercicios, porque en partidas se pueden presentar, sobre todo cuando hay apuros de tiempo que no las vemos, hay una jugada más evidente aún, que es este mate. Prácticamente aquí el rey no tiene escapatoria, no tiene defensa y la dama está protegida por nuestro peón. Son las sutilezas que hay que darnos cuenta muchas veces en el ajedrez, que si bien es cierto, sí tenemos esta ganancia de material, porque al cubrirse o ya sea con alfil o con dama o incluso mover el rey, pues capturaríamos la torre, pero hay que observar todo el panorama. Aquí tenemos este mate en 1, así que haremos eso. Veamos, este ejercicio es interesante por un motivo. El orden de las piezas o la colocación de las piezas importa. Podemos observar que tenemos una torre en la fila 3 y una torre en la fila 2. Si bien es cierto, en ambos vamos a ganar material, incluso prácticamente tenemos posición ganadora. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo dar jaque con cualquiera de las dos torres. Por ejemplo, si hago esta jugada, torre por D3, jaque, el rey se tiene que mover y capturaríamos la dama a la siguiente. Pero el orden importa. Si se fijan, si yo hago esa jugada, si capturo con la torre de D2, evidentemente voy a ganar la dama, pero si yo en lugar de capturar con la torre de D2, capturo con la torre aquí de la columna H, pues evidentemente voy a capturar el alfil, voy a ganar la dama y cuando me capture voy a capturar la otra torre. Esa es la importancia, la ganancia de material, porque aquí básicamente lo que yo estoy haciendo es que voy a ganar todas las piezas del negro.
Si yo capturo con la pieza, con la torre de D2, sí voy a capturar el alfil y voy a capturar la dama, pero quedaríamos con una torre cada uno. En cambio, si yo capturo con la torre de H, pues evidentemente me quedaría yo con una torre de ventaja y un peón pasado. Por lo cual el orden de las jugadas o la secuencia importa. Hacemos esto y aquí capturamos y capturamos. Aquí esta jugada es importante porque si se pueden dar cuenta vamos a perder la dama. Evidentemente si nos están dando jaque, si movemos al rey pues nos captura la dama limpia. Pero aquí hay una jugada intermedia. Podríamos pensar, bueno, nos van a capturar la dama, pero tenemos la jugada intermedia donde nosotros también capturaremos su dama y de hecho vamos a tener una ganancia de material. ¿Por qué? Porque voy a quitar las flechas. Aquí yo evidentemente tengo que capturar con dama. Si él recaptura con su caballo, obviamente nosotros ganaremos su dama, que nos tiene que recapturar y ahora sí ganamos el caballo. Prácticamente tendríamos una pieza de ventaja. De hecho, tendríamos una captura de caballo limpia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros capturamos una torre, él captura nuestra dama, nosotros capturamos su dama, captura nuestra torre y capturamos la torre. Por lo cual tendríamos pieza de ventaja y prácticamente una partida en mejor posición. Por lo cual, este tipo de decisiones hay que aprender a tomarlas. Aquí la mala es evidentemente movernos con el rey, ya que nos ganaría la dama limpia. Pero aquí tenemos una suficiente compensación. Hacemos esta jugada, capturamos primero su dama y posteriormente venimos con esta captura. Este ejercicio es muy interesante, ya que prácticamente nos están tocando la dama. Pero también hay algo muy importante en el ajedrez y es la movilidad del rey enemigo. Vemos que el rey ya no puede regresar a la... Perdón, ya no puede regresar aquí a la fila 5 porque tenemos esta torre. También podemos observar que no puede venir aquí a C7 porque está el rey. Eso es muy importante a la hora de planear las jugadas, que si bien es cierto muchas veces un sacrificio de pieza puede significar la victoria para nosotros. En este caso, el sacrificio de dama. Si yo, por ejemplo, la obvia podría ser retirar la dama, pero pues también nos están amenazando una jugada muy fuerte que es esta que está aquí. Por lo cual, tenemos que siempre estar en ataque. Si yo, por ejemplo, en esta posición capturo la torre, ¿qué le va a quedar al rey? Única jugada, capturar. Y vendríamos con esta jugada de torre F6 prácticamente dando, bueno, tendría poner la torre, pero a la siguiente daríamos mate. Por lo cual tenemos que ver todas las opciones y en este caso vamos a entregar la dama. Entregamos la dama y damos esta, se cubre y mate. Aquí hay una jugada. Tienen básicamente 3 peones de más. Muchas veces las piezas, el número de piezas no importa tanto, sino la colocación. En este caso tenemos un importante peón pasado, pero está la torre enemiga, que evidentemente lo que busca es colocarse aquí en la columna C para detener esa amenaza. Pero también tenemos que ver nuestras piezas. Si bien es cierto, aquí hay una jugada interesante que sería avanzar el peón, llevarlo a C7. Por lo cual el negro, evidentemente, para detener esa coronación, vendría con la jugada. Aquí es muy importante el orden, porque nosotros podremos pensar, bueno, primero llevo mi rey, pero aquí perdemos un tiempo. Porque vamos a hacer la secuencia. Si yo llevo mi rey para eventualmente ir avanzando este peón, él podría sacrificar su torre eventualmente
a pesar de que nosotros tengamos una calidad de más, él tiene tres peones pasados que prácticamente son imparables y nos van a ganar. Por eso aquí la importancia en el orden de las jugadas importa. Vamos a hacer la jugada que deberíamos de jugar y es hacer C7. Evidentemente, él llevaría su torre aquí a C2 para parar, pero aquí la importancia de nuestra torre y de que el rey no entorpece la casilla de B6 es que nosotros tenemos esta intermedia, jaque, a cualquiera que haga el rey, llevamos nuestra torre atacando la de él y defendiendo nuestro peón que va a coronar. Por eso es la importancia de jugar. Este es un muy buen ejercicio. Este ya es un ejercicio que me lo marca aquí arriba de 1800. Tiene esa sutileza. Entonces vamos a hacer esa secuencia. Avanzamos, damos este jaque y cubrimos el peón. Y prácticamente ganamos la partida.